Bien, una vez buenas tardes con todos. Eh, Hilder, ¿me estás escuchando? No sé si me podrías confirmar, por favor. Sí, ¿qué tal, José? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con cada uno Perfecto. de los presentes. Perfecto, entonces vamos a iniciar ya con las ponencias. Eh, Agradecerles a todos los participantes, a los que están conectados mediante el Zoom, a los que están en la plataforma de CWC también, darles la bienvenida y las gracias por su participación en este ciclo de conferencias. Es un evento corto que va a tener una duración de se podría decir de 3 días, ¿no? Desde las 3:30 hasta las 6:30 aproximadamente, entre hoy, mañana y pasado. Hoy día vamos a contar con dos profesionales que van a estar a cargo de las ponencias. Va a iniciar el ingeniero Hilder Vigo, que es geólogo, ingeniero geólogo de la Nacional de Cajamarca, especialista en minería con afinidad a lo que es perforación diamantina, aire reverso, eh, entre otras áreas que él ya más adelante tal vez les pueda aclarar con más detalle. Agradecerle también a Hilder por la participación, por el tiempo que nos está brindando para esta ponencia. Entendemos de que está este, con la situación que estamos pasando, está en este momento por subir ya a su área laboral, pero bueno, agradecerle a él, agradecerle a todos, a nombre del equipo de Explonorte. Les damos la bienvenida y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en hacerlo, ya sea por el chat, eh, para poder comunicarle a Hilder con respecto a las preguntas, o pueden activar su audio también de forma más directa, con toda confianza, para que ustedes puedan hacer la pregunta o las preguntas que crean necesarias y para que puedan solucionar sus dudas. Bien, Hilder, entonces ya te dejo a cargo del grupo y bienvenido. Bien, José, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a Expo Norte, esta, este evento que están organizando. Parece una buena iniciativa, ¿no? Sobre todo para poder adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Ustedes saben que siempre, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente estudiantil, siempre estamos prestos a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces espero que esta ponencia, pues, como tú bien dijiste, es algo corto, pero espero que se pueda llevar algo nuevo de lo que yo les pueda explicar, pues, ¿no? El día de hoy. No, agradecerles nuevamente la invitación y bueno, vamos a dar inicio pues a esta charla, ¿no? Concerniente a la perforación diamantina. Siguiente, por favor. Bien, entonces, antes de iniciar, eh, quisiera hablar sobre los principios que tiene esta técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es una técnica de exploración, ¿no? Con la que nosotros vamos a poder acceder a tener información del subsuelo, ¿no? De una forma directa. ¿Y por qué directa? ¿No? Porque esta actividad que se desarrolla, que es la perforación diamantina, es la única que nos permite pues tener eh, datos de la roca inalterada, ¿no? De cómo es que se evidencia tanto las características como algunas propiedades del macizo rocoso, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta pues este, esta técnica, ¿no? Ahora, dentro de la perforación diamantina, ¿no? Eh, Cabe resaltar, ¿no? Que cuando nosotros tenemos target, ¿no? Tenemos que ser o tenemos que tener una decisión bastante precisa, ¿no? Es decir, al momento de realizar una exploración Greenfield, ¿no? Eh, Vamos a ir desde cero. Entonces, es importante poder reducir nuestra malla de perforación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, pues,
una de aminorar gastos, ¿no? Y poder ser mucho más precisos con la información que se requiera recaudar, pues, ¿no? De dicho terreno. Entonces, los puntos de perforación, los puntos de sondeo, se van a colocar, como les digo, pues sobre objetivos detectados, ya detectados, ¿no? Mediante imágenes satelitales, ¿no? Entre otras técnicas, ¿no? Que les podría mencionar. Entonces, es así como nosotros vamos a, a realizar o dar inicio pues a esta actividad, ¿no? Que es la perforación diamantina. Ahora, como bien les mencioné, ¿no? La decisión de realizar esta perforación, ¿no? Debe ser meditada y tomada con argumentos bastante sólidos. ¿Por qué? Porque la ejecución de estos taladros, ¿no? Son de un costo elevado, ¿no? Requiere de una inversión bastante fuerte, ¿no? Entonces, eh, como les mencioné, esto está basado pues con argumentos bastante sólidos, ¿no? O sea, no quiere decir que porque es perforación diamantina, yo me voy a ir a a cualquier lugar y voy a realizar esta actividad, ¿no? ¿Por qué? A menos que tenga pues el presupuesto suficiente, ¿no? Entonces, hay que tener la decisión sobre argumentos bastante sólidos. Siguiente, por favor. Bien, se dice que esta técnica, ¿no? De la perforación diamantina eh, tiene un grado de importancia, no tanto en la investigación minera como en la exploración. ¿Y por qué? ¿No? ¿O cuál es esta importancia? Eh, Nosotros vamos a encontrarnos a lo largo de nuestra carrera profesional que existen varios tipos de sondeos o de perforación, ¿no? Una de las cuales pues, es la perforación a rotopercusión, ¿no? Con recuperación de testigo. Netamente, este tipo de perforación es el que nosotros conocemos como perforación diamantina, ¿no? Eh, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo en México, simplemente cambia la terminología por sondeos, ¿no? Ahí ya no se va a escuchar pues eh, los taladros, ¿no? Más bien los sondeos. Es básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente un cambio de terminología, ¿no? Igual ocurre con los núcleos de testigos, ¿no? Con los cores. Acá lo conocemos aquí en el sur, en Chile, se conoce como cores, ¿no? Pero en México se lo conoce como barrenos, ¿no? Simplemente es un cambio de terminología, ¿ya? Dentro de esta escala de importancia, ¿no? Luego de esto viene pues la perforación o los sondeos a rotopercusión con martillo en el fondo, ¿no? Lo que comúnmente se conoce pues como circulación inversa, ¿no? Este es otro tipo de perforación. ¿Y por qué yo lo he puesto acá en grados de importancia? ¿No? Porque si bien es cierto, este tipo de perforación también nos permite recaudar información, ¿no? Permite recaudar la información del subsuelo, no es igual a la que, o no es igual la cantidad de información que podemos recaudar con respecto a la perforación diamantina, ¿no? ¿Por qué? Porque en la perforación con circulación inversa, si bien es cierto, recuperas detritus, ¿no? O los cuttings, ¿no? Esa información es muy limitada, ¿no? Lo que no ocurre, pues, con la perforación netamente diamantina, ¿no? Entonces, es por eso que yo le he puesto en este grado de importancia, ¿no? Luego de esto, pues, encontramos los sondeos a rotación helicoidal con barrenos continuos, normales o huecos, que es algo muy similar a la perforación diamantina, ¿no? Y más adelante lo vamos a tratar
eh, a muy grandes rasgos, ¿no? Pero es una perforación que se realiza para hacer, pues, eh, estudio de suelos, netamente, ¿no? Y luego de estos encontramos a la perforación con rotopercusión y el martillo en la cabeza, ¿no? Que también no nos permite eh, recuperar el testigo por completo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que les he mencionado, los sondeos con recuperación de testigo son los únicos que nos permiten, como les dije, la obtención de fragmentos inalterados, ¿no? En este caso, pues, los cores, ¿no? O los barrenos, ¿no? Entonces, son los únicos que nos permiten extraer del subsuelo estas rocas, ¿no? ¿No? Los otros métodos, como les mencioné, no todos, pero en su gran mayoría son métodos destructivos. ¿Y ustedes por qué se preguntarán destructivos? Acá hay algo que resaltar, algo muy importante, ¿no? Ustedes sepan que es el tipo de brocas que se utiliza, ¿no? En la perforación diamantina se utilizan las brocas huecas, ¿no? Entonces, al tener estas brocas huecas, es que te permite poder adentrarse en el terreno, en la roca, cortar la roca y extraer el núcleo, ¿no? Lo que no ocurre con la perforación por aire de reverso o los otros métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque la broca acá no es hueca, ¿no? Se utiliza o bien triconos, ¿no? O una broca que no te permite, más bien trata de destruir conforme va avanzando esta actividad va a destruir la roca por completo, ¿no? Simplemente extrayéndote detritus o los cuttings que se lo conoce, ¿no? Entonces, es ahí la gran diferencia, ¿no? Por eso es que les mencionaba, pues, que los otros métodos son destructivos, ¿no? Porque simplemente se recuperan detritus, ¿no? De la roca ya penetrada, ¿no? Ahora, con los sondeos helicoidales, como les mencioné, ¿no? En la lámina anterior, son huecos también, ¿no? Y es muy similar a lo que, a, a, a lo que se da en la perforación diamantina, ¿no? Son muy similares, la broca también es hueca, ¿no? Helicoidal, y te permite extraer pues estos cilindros o estas muestras cilíndricas, pero de terrenos muy suaves, muy deleznables, ¿no? No muy compactos, ¿no? En este caso, pues de estamos hablando de suelos, ¿no? ¿Por qué? Porque son talados más pequeños, ¿no? Eh, para realizar, pues, estudios básicamente de suelos, ¿no? En la imagen ustedes pueden ver, ¿no? Como les había mencionado, en la margen izquierda, ¿no? Podemos ver cómo es que se extrae la roca con los métodos destructivos, ¿no? Ustedes ven ahí la persona con, con detritus en la mano derecha, ¿no? Y en su mano izquierda pues tiene un testigo, un core, ¿no? Con la muestra inalterada, ¿no? Entonces es ahí la diferencia, ¿no? Y esta diferencia, como les mencioné nuevamente, es por el tipo de broca que se utiliza, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, sondeos con recuperación de testigo, ¿no? Que es la perforación diamantina, ¿no? Eh, un equipo de perforación, ¿no? Con recuperación de testigo consta de varias partes, ¿no? Pero de dos partes bastante significativas y generales, ¿no? Una de ellas, pues, es la sonda, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es la sonda? La sonda no es más que la máquina y el conjunto de elementos mecánicos que se necesitan, pues, para realizar
esta función o esta actividad, esta fuerza de empuje y rotación, ¿no? Eh, hacia la broca y poder perforarla, ¿no? Entonces, esa es la zona, ¿no? La máquina y el conjunto de elementos mecánicos, ¿no? Y la otra parte, pues, es la sarta de perforación. ¿Y qué es la sarta de perforación? No es otra cosa que todo el conjunto de tubos o tuberías de perforación, ¿no? Incluidos, pues, la herramienta de corte, en este caso, la broca, ¿no? ¿Por qué? Porque va acoplada, pues, al barel y conforme la actividad avance, se va a ir embonando o acoplando tubería tras tubería, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de tubos que se va adentrando según el avance, ¿no? Se lo conoce como sarta de perforación, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de todos los componentes, ¿ya? Teniendo en cuenta todos los componentes, pues una máquina de perforación diamantina, ¿no? Consta pues de la unidad de potencia, ¿no? Una unidad de rotación, un sistema hidráulico, un comando principal, un bastidor o torre de izaje, la bomba de agua y un mezclador hidráulico. Cada una de estos componentes tiene su función, pero ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la que genera la acción de rotación, ¿no? Allí dice, pues, ¿no? La unidad de rotación, que es ahí donde se va a generar, pues, esta rotación y empuje a la vez con todo el sistema hidráulico, pues, ¿no? Que te va a permitir empujar y realizar, pues, este corte en el macizo rocoso, ¿no? Ahora, ¿para qué mezclador hidráulico, no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en esta actividad, pues, se necesita o es necesario tener eh, lubricantes, ¿no? Y estos lubricantes se lo conoce pues como los aditivos, ¿no? O los lodos, ¿no? ¿Para qué? Para que los accesorios, ya sean brocas, tuberías, barel, entre otros, no tengan un desgaste prematuro, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza este mezclador hidráulico, ¿no? Inclusive hay algunas que ya son cosas mucho más pequeñas, que son las tinas y todo, donde se va a realizar pues esta mezcla de aditivos, ¿no? Y posteriormente pues inyectados al pozo de perforación, ¿no? Para también darle una estabilidad al pozo, ¿no? Y que esto no se pueda derrumbar, ¿no? Eso también depende mucho del tipo de roca que se esté perforando, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces les mencioné, ¿no? Y la herramienta de corte característica en este método de perforación son las coronas de diamantes, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como la broca, ¿no? O el diamond carbide, ¿no? Lo que está ahí en la imagen izquierda, ¿no? Y ahora, estas brocas van acopladas hacia una fuerza, hacia un elemento que le va a dar pues la rotación y el empuje, ¿no? Y este elemento al que van acopladas estas coronas o estas brocas son las que van montadas pues en el extremo de un tubo, ¿no? De todas las artes de perforación siempre va a ir al extremo de un tubo, ¿no? Y este elemento se lo conoce como barel, ¿sí? Entonces, en la imagen derecha, inferior derecha, es donde he tratado de poner, pues, cómo es la disposición del barel, ¿no? Entonces, acoplado a esto, en el extremo, va a ir la broca, ¿no? En conjunto, pues, va a desarrollar, pues, la rotación y posteriormente, pues, el corte al macizo rocoso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, señores, hay que tomar en cuenta que hay factores, ¿no? Que son de suma importancia para desarrollar efectivamente esta actividad que es la perforación diamantina. O sea, hay factores que necesariamente hay que tomar en cuenta.
No, no es que porque tengo una broca diamantada, ¿no? Eh, voy a poder perforar en cualquier lugar y en cualquier tipo de roca, ¿no? ¿No? Hay factores. Y uno de los factores, pues, eh, es la línea de perforación con la que se requiere o se quiere perforar, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de estas líneas, ¿no? Eh, depende de la línea con la que uno elija perforar, depende de la profundidad o alcance que quiera alcanzar su pozo, ¿no? Nosotros podemos tener objetivos o targets a 1000, 1500 metros o 1000 metros, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir eh, prever ciertos parámetros, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a arrancar ese taladro, ¿no? Si son taladros de 1500, 2000 metros, no vamos a arrancar pues en una línea BQ, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no va a dar, ¿no? O esta tubería eh, se va a doblar, va a tener una serie de inconvenientes, no vamos a alcanzar el target, ¿no? El objetivo, ¿no? Entonces, eh, a mayor profundidad esté el target o el objetivo, la línea con la que se va a empezar va a ser mucho mayor, ¿no? En este caso, pues, un taladro de 2000 metros, podríamos empezar con una línea HQ, ¿no? Entonces son factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Otro de los factores es la dureza del terreno, ¿no? Y esto está en base a qué? A la escala de Mohs, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Si la roca es diamantada, ¿no? Puede cortar todo tipo de terreno, pero no necesariamente es así, ¿no? Si nosotros queremos realizar una, un trabajo bastante efectivo, tenemos que tomar en cuenta esta dureza. ¿Y por qué? No les digo de la roca específicamente, sino del terreno en general. Ojo, esto es muy distinto la dureza de la roca, ¿no? Con la dureza del terreno, ¿no? Yo ahí en la imagen les he colocado un gráfico, ¿no? Donde eh, se evidencia un sistema de dureza del terreno, ¿no? ¿No? Desde una roca compacta, ¿no? En el extremo derecho, hasta una roca muy fracturada o triturada en el extremo izquierdo, ¿no? Ingeniero, pero si mi broca es diamantada, va a atravesar cualquier roca, posiblemente, ¿sí? Pero ¿no? Hay que tener muy en cuenta estos señores, que mientras más fracturado esté el terreno, mucho, mientras más craquelado, fracturado esté el terreno, mayor desgaste va a tener mi broca, ¿sí? ¿Por qué? Ojo, independientemente de la dureza de la roca. ¿Por qué? Porque un terreno, ¿no? Con estas características trituradas o craqueladas, se va a comportar de una forma mucho más abrasiva, ¿sí? Y al ser un terreno mucho más abrasivo, ¿no? Esto va a generar un desgaste muy, muy prematuro a la broca y a toda la sarta de tubería en realidad, ¿no? Es como meterle una lija, ¿no? Entonces, algo similar va a ocurrir, ¿no? Es como que, eh, no sé, coloquen pues su dedo entre granos de sal o de azúcar, ¿no? Algo así va a pasar, ¿no? Entonces, es mucho más abrasivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta pues ese factor, ojo, ¿ya? Muchos obvian este factor, ¿no? De la dureza, simplemente se guían por la dureza de la roca, más no del terreno, ¿sí? Eso es un error, ¿no? Entonces hay que analizar, ¿no? O hay que hacer un estudio geotécnico para poder realizar pues esta actividad de la perforación diamantina con mayor eficiencia, ¿no?
Otro de los factores, y no menos importante, pues es la litología del terreno, ¿no? Lo que les mencioné. ¿Por qué? Porque es distinto perforar, pues, una caliza que perforar una andesita, ¿no? Una granulorita. Entonces es muy distinto, ¿no? Entonces es importante también tener, pues, en cuenta este factor, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se genera entonces esta actividad o cómo se realiza esta actividad? Bueno, la sonda va a ejercer fuerzas de empuje y rotación a través del varillaje, en este caso, pues, de la batería que viene a ser, pues, el barel, ¿no? Donde la corona de diamantes va cortando, pues, la roca por esta actividad o por esta rotación y empuje, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que la roca va a ir acoplada, ¿no? Con el barel. Entonces, producto de la rotación y el empuje es que se va a generar, pues, este, se va a abrir paso a través del macizo rocoso, ¿no? El corte producido por la corona, ¿no? El corte producido por la broca, va a dar lugar a un tipo de ripio fino, ¿no? Que va a ser extraído, pues, en forma de lodo mediante la inyección de los fluidos de perforación. Y estos fluidos de perforación van a ser extraídos por dentro del varillaje, ¿no? Por dentro de la sarta de perforación. O sea, es decir, al momento que esté interactuando la broca, se está adentrando, que está cortando el macizo rocoso, se va a generar ciertos detritus, cierto polvo fino, ¿no? De la roca. Eso va a ser extraído, pues, con el lodo de perforación, ¿no? Se inyecta y va a salir. La porción de roca cortada, la cual se va introduciendo dentro del tubo interior, ¿no? O tubo portatestigo, va quedando almacenada en forma cilíndrica, ¿no? Entonces, eh, ahí he tratado de poner una imagen de cómo es que el resultado final, pues, de la perforación, ¿no? Es una, es una muestra cilíndrica del macizo rocoso, ¿no? Y eso depende mucho del tipo de terreno que estemos atravesando, ¿no? Si el terreno es compacto, obviamente el testigo o el core, ¿no? O el barreno va a salir mucho más compacto. Si el terreno es fracturado, semifracturado, bueno, va a salir como se muestra ahí en la imagen, ¿no? Una especie de brecha. Siguiente, por favor. Bien, cada vez que el tubo portatestigo se llene o el tubo interior se llene, hay que extraer todas las sartas. Bueno, eso se hacía anteriormente, ¿no? Ahora con la tecnología ya esto ha avanzado. Entonces, pero les comento, ¿no? A manera de comentario simplemente. Antes se realizaba así, ¿no? O sea, esta actividad era mucho más tediosa, ¿no? O sea, cada vez que se llenaba el tubo interior, teníamos que sacar toda la sarta de tuberías, ¿no? Y eso te demandaba, pues, de tiempo, horas muertas, ¿no? Entonces, ya no. Ahora simplemente se instala eh, eh, un pescador, ¿no? Con el cable Waranline, y esto va a acoplar, se va a ir por inyección, por presión o por gravedad, va a ir por, la parte central de la tubería hasta que se acople, pues, al tubo interior, se engancha y sacan simplemente eh, el tubo interior, ¿no? Con la muestra de los testigos o cores dentro, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza actualmente, ¿no? Entonces, esto está en constante avance, ¿no? Actualmente, inclusive, ya hay otro tipo de máquinas tipo robots, ¿no? Que ya ni necesitan del personal para estar embonando cada tubería, ¿no? Simplemente estos brazos hidráulicos cogen la tubería,
la levantan y la acoplan a la otra tubería. O sea, eh, es, eh, es una serie de características eh, y de máquinas, ¿no?, que pueden existir para este tipo de actividad, pues que es la perforación diamantina, ¿no? Entonces, es así, ¿no? El testigo se saca en el mismo orden que viene dentro del tubo y se va almacenando en cajas destinadas a dicho fin, ¿no? Cada vez que se realiza esta operación, se marcan las cotas a las que se han sido cortadas, ¿no? Es decir, conforme se va avanzando en la perforación, en el corte del macizo rocoso, es que se va a colocar pues estas marcas, ¿no? ¿Y cómo es que o cuál es el correcto eh, disposición, cuál es la correcta disposición de estos testigos o cores, ¿no? En la imagen inferior izquierda, ustedes ven en terreno, en campo, ¿no? ¿Cómo es que sale la muestra? La colocan ahí. Pero, ¿y cómo la colocamos a las cajas, ¿no? ¿De qué forma? ¿Cuál es su procedimiento? Bueno, hay un procedimiento, son estándares ya internacionales, que se tienen que respetar, pues, ¿no? Entonces se llena o se coloca en la caja, dependiendo eh, de la línea que se esté perforando, ¿no? Se coloca de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, ¿no? Siempre en ese orden. Entonces, hay que tener bastante en cuenta eso. Siguiente, por favor. Bien, entonces, hay que tener en cuenta eso. La perforación con baterías convencionales tipo T, como les mencioné en la lámina anterior, suponía o se realizaba anteriormente, ¿no? Y cada vez que se llenaba, pues había que sacar toda la tubería, el cual pues nos demandaba de bastante tiempo, ¿no? Y horas muertas para poder sacar pues la muestra o el testigo. Como les mencioné, ya para evitar este tedioso y costoso trabajo, se han desarrollado unas baterías, es decir, unos vareles, ¿no?, que te permiten pues la extracción del tubo interior portatestigos sin la necesidad de extraer todas las artes de perforación, ¿no?, en este caso las tuberías, ¿no? Y estas son las baterías con tubo portatestigo extraíble tipo Waterline, ¿no? Es lo que les mencioné. Entonces, ahí yo les he puesto, ¿no?, les he colocado la imagen. En la parte izquierda, ustedes ven una especie de gancho, ¿no? Ese gancho va a quedar en la parte superior, ¿no? Entonces, al momento de ingresar el cable Waterline con el pescador, por gravedad, por peso, este va a caer al tope del pozo, ¿no?, donde se encuentra esta batería o este barel, ¿no?, acoplándose, ¿no?, ese gancho. Se acopla, engancha y luego se sujeta, ¿no? Y posteriormente se extrae, pues. Sin la necesidad, ojo, porque esta herramienta está dentro de toda la tubería, ¿no?, al fondo del pozo. Entonces ya no es necesario pues sacar toda la tubería. Es así como funciona, ¿ya? Siguiente, por favor. Cuando se realiza la operación de avance en la perforación, hay que conseguir que la roca atravesada no sea deshecha y entre completamente todo en el tubo portatestigos. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? A veces tenemos personal nuevo, ¿no?, o personal eh, bastante reacio, ¿no? Entonces, ustedes saben que el macizo rocoso pues no siempre se va a presentar de forma eh, compacta, ¿no? Sino va a haber zonas bastante fracturadas, ¿no? A veces tenemos que pasar zonas de falla y inclusive ahí la roca es bastante deleznable, ¿no? O también en su defecto eh, tenemos que pasar estructuras con mineralización, ¿no?, en la cual se presenta bastante deleznable, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no?, capacitar al personal
¿Para qué? Para que toda la muestra que se extrae del tubo interior sea colocado en las canaletas de las cajas portatestigos. ¿Por qué le digo? Porque ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo de que muchos colaboradores obvian este paso, ¿no? O no lo realizan a conciencia, ¿no? Y si no realizan a conciencia, no colocan todo lo que se extrae, va a haber una pérdida de información, ojo, ¿no? Entonces, para nosotros como geólogos es sumamente importante la información que podemos recaudar, así sea de 2 centímetros de muestra, ¿no? 2 centímetros es sumamente importante. Entonces, hay que capacitar al personal, ¿ya? O hay que hacer una supervisión bastante minuciosa ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay pérdidas, ¿no? de este material, ¿no? En la perforación diamantina. Bueno, esto simplemente se controla por la recuperación de testigo en cada maniobra realizada, ¿no? Es el porcentaje de testigo obtenido en relación pues, al avance total de la maniobra. Siguiente, por favor. Con la perforación se va a conseguir una columna completa de la secuencia de rocas atravesadas, ¿no? Y va a quedar almacenada pues, en forma ordenada en las cajas portatestigos. El geólogo de exploración va a realizar entonces el estudio secuencial detallado de toda esta columna de perforación, ¿no? El cual pues está evidenciado en las cajas, ¿no? Se va a realizar entonces, el geólogo es el encargado pues, de realizar este estudio, ¿no? De caja por caja. En realidad el encargado es el geólogo de logueo, ¿no? El que se encarga de realizar o de recaudar esta información, ¿no? O se lo conoce como testificación de sondeo también, ¿no? Pero acá lo conocemos, acá en Perú, conocemos como logueo, ¿no? ¿Y qué es el logueo? No es más que una descripción, ¿no? Macroscópica que nosotros como geólogos hacemos de los cores o testigos, ¿no? Vamos a, a recaudar pues la información tanto estructural, litológica, mineralógica y de alteración, ¿no? Que esta puede presentar. Entonces, ¿por qué les mencionaba en la lámina anterior de la importancia de capacitar al personal, ¿no? Justo ahí les he puesto una imagen, ¿no? En la parte derecha, ¿no? ¿Qué pasa si por A o B cortamos una estructura de 2 centímetros? Pónganle 4 centímetros, ¿no? Se cortó una estructura de 4 centímetros de mineralización, ¿no? Y los ayudantes, como ha salido fracturado, ¿no? Se les cayó y ya no recogieron esa roca y no lo colocaron ahí en las cajas portatestigos, ¿no? Normal, conforme ha avanzado el taladro, pues han seguido rellenando la caja portatestigos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nosotros al obviar, pues obviamos eso, ¿no? Porque no hay evidencia. Pero tal vez en esos 5 centímetros ha habido esa mineralización y tal vez esa estructura a los laterales puede que se esté abriendo, ¿no? Entonces, es por eso que les mencioné la importancia de colocar todo lo que se extraiga, ¿no? Del macizo rocoso o de la perforación diamantina. Entonces, hay que tener una supervisión bastante minuciosa, ¿no? Porque eh, a veces pasa, ¿no? Que el personal pues dice, no, ingeniero, 5 centímetros nomás se me ha ido. Tal vez en esos 5 centímetros pues ha habido información sumamente valiosa, ¿no?
Entonces, hay que tener cuidado con eso. Siguiente, por favor. Es lo que les mencionaba, ¿no? Ahí se presenta en la gráfica, ¿no? Un taladro CP 051, ¿no? Eh, Tal vez a los 200 metros, ha cortado solo 5 centímetros de esta estructura mineralizada, ¿no? Pero ¿qué pasa si se obvia o no hay registro de eso? Podemos nosotros interpretar de que simplemente no hay estructura, ¿no? Y podemos cerrar esa plataforma y irnos a otro lado. Pero ¿qué pasa si es que sí tenemos esa evidencia? Ah, entonces lanzamos otro taladro con otro ángulo, con otro azimut, ¿no? Y podemos atravesar una estructura mucho más amplia, ¿no? Lo que ocurre ahí con un achurado de color rojo, ¿no? Entonces, es sumamente importante por eso. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este registro, ¿no? Se lo conoce como logueo. Es una descripción macroscópica que el geólogo hace, ¿no? El logueo del sondeo es el documento gráfico resultante de la testificación, ¿no? Y en él pues incorpora la información referente a la recuperación, diámetro de perforación, eh, como les dije, aspectos estructurales, litológicos, mineralógicos, alteración, entre otros, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de una hoja de logueo, ¿no? Cada empresa, cada compañía maneja sus hojas de logueo, pero en base a un orden y a un procedimiento estándar internacional, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, creo que ya estamos contra el tiempo. Bien, entonces, eh, la, luego de realizar esta actividad que es el logueo, ya viene la preparación de muestras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿No? Y es un tema bastante clave de la investigación, ¿no? Con sondeos, ¿no? Pues dispone pues, la realidad, aunque puntual, de un yacimiento detectado, ¿no? Entonces, el tramo mineralizado delimitado en la testificación se subdivide en tramos cortos de longitud uniforme. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a cortar, ¿no? Estos cores de manera que sean completamente simétricos, ¿no? O sea, vamos a cortar la estructura simétricamente. Tanto así que la mitad que quede en la caja sea una réplica de lo que se va a llevar a muestrear. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Ya eso en la sala de corte hay que capacitar al personal que verifique y realice pues el corte adecuado, ¿no? De todas las estructuras con mayor relevancia, cortarlas simétricamente, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y por qué es que se quedan mitad de la muestra en la caja? ¿Por qué? Porque eso va a quedar como evidencia, ¿no? Para posteriores audiciones, ¿no? Eso es auditable. Y esto pues se va a quedar en las cajas y van a ser almacenadas en el core shack, ¿no? ¿Qué es el core shack? ¿No? Es un almacén, ¿no? Donde va a ir en forma ordenada todos todas las cajas de todos los taladros que se realicen, ¿no? De toda la campaña de perforación que se realice. Entonces, por A o B, quieren hacer un nuevo estudio, quieren vender el proyecto, ¿no? Entonces queda ahí de evidencia, ¿no? Estas muestras, ¿no? Que se ha realizado perforación y tanto la, eh, el análisis, ¿no? De, de la ropa, ¿no? Siguiente, por favor.